Bien, regresamos con Martín Vegas, viceministro de Gestión Pedagógica. Con él estamos hablando sobre el primer día de clases escolar. Viceministro, usted me comentaba sobre el proceso de cambio que se estaban haciendo de este año contra los años anteriores y las métricas. ¿Han podido ustedes hacer una línea de base para medir hacia futuro los cambios que ha generado en cuanto a calidad educativa todas estas reformas? Sí, en segundo grado de primaria, pues la evaluación censal, digamos, anterior es nuestra línea de base, ¿no? Porque era lo que correspondía al último año, digamos, del gobierno anterior, que aparte del resultado, digamos, lo que nos mostraba eran dos datos críticos. Uno era una meseta, o sea, había un estancamiento en el logro de aprendizajes promedio. Y el otro dato crítico era la caída por 2 años seguidos en áreas rurales. Entonces, las políticas que estamos implementando justamente tienen que revertir ambas cosas, ¿no? Y la meseta tiene que ver por un tema de educación todavía muy tradicional. O sea, los niños pueden paporretear un texto, pero no pueden analizar esta gráfica y deducir una conclusión. Esto pasa en segundo grado de primaria como pasa en la universidad. Y por eso esta ruta más didáctica está un poco llevando a que los profesores tengan otras herramientas para poder hacerlo, ¿no? Yo sé que es una posición difícil hacia la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cuál cree usted que es la razón detrás de la baja calidad educativa en el Perú? Dado que es algo histórico, no es algo de este gobierno ni del anterior, es algo que venimos jalando de hace mucho tiempo. ¿Cuál es la causa fundamental del atraso en cuanto a calidad educativa, tomando en consideración que entre el año 2006 y el año 2011 casi se ha multiplicado por 4 el presupuesto en educación? O sea, no es un problema de recursos, es un problema del sistema. Sí, hay una combinación, ¿no? Es un tema que tiene varios ángulos. El primero, en mi opinión, es que se necesita una política de Estado y una continuidad, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto educativo nacional, ¿no? Que nos planteaba metas al 2021 y que tal vez ha habido cambios de gobierno que no lo fueron llevando a seguir. Y en ese camino tenemos que entender que en educación tenemos que plantear una reforma incremental, es decir, un gobierno pone un primero o 2 eslabones, al siguiente toca el tercero y el cuarto y así continuar, pero todos van en la misma ruta. ¿Pero existe ese mapa de reformas hacia el futuro? Si el día de hoy hay un consenso político de, por ejemplo, seguir una línea general de reformas hacia mejoras en la calidad que dure 20 años, ¿ese plan, esa línea de ruta existe? Sí, se llama el Proyecto Educativo Nacional. Al 2021 la tenemos, que ya nos empieza a quedar corto en una mirada de largo plazo, ¿no? Pero sí hay ese mapeo establecido. Pero también hay una suerte, nosotros llamamos de un currículo oculto, es decir, el proyecto dice el objetivo y el derecho a la educación es el derecho a aprender del estudiante. No es un tema de yo poner profesores, textos, computadoras, sino revertir en el ciudadano, o sea, en quien aprende. Esa ruta que está en una política, que tiene ahora voluntad, que tiene recursos y puede tenerlos adicionalmente, sin embargo también digamos que es un cambio copernicano en los profesores, en los padres de familia, en las propias instituciones. Por supuesto, el problema es muy grave en la educación pública, pero también tenemos todavía una educación en general, incluso privada, bastante tradicional en esos aspectos. Yo quería ¿no? hacerle una pregunta final, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, sobre la educación privada en el Perú. En los últimos 10 años ha habido una revolución silenciosa. Sin que nadie se dé cuenta, han comenzado a proliferar los colegios privados en zonas muy pobres y hoy día captan cerca del 65% de los alumnos, por lo menos en Lima. Y están comenzando a generarse grandes cadenas educativas privadas que provienen de conglomerados y grandes corporaciones que lo que de alguna manera nos dan es una tranquilidad en cuanto a la calidad de la educación. Sin embargo, el día de hoy, el presidente Ollanta Humala ha señalado que la educación pública puede ser tan competitiva como la privada. Y bueno, siguiendo un poco la línea de pensamiento del presidente, ¿tenemos alguna inquietud con que la línea maestra del gobierno sea a tener una mayor regulación, una mayor supervisación que haga que la educación privada no se desarrolle como quisiéramos?
¿La línea general del gobierno respecto a la educación privada es la de facilitarla o de alguna manera la de limitarla para que no compita con la pública? Está creciendo, el 65% son de instituciones educativas, pero todavía en matrícula, incluso en Lima, es mayor en colegios públicos. Y aquí tenemos que hacer una combinación. Lo que pasa es que el tipo de regulación para la educación privada va más por el camino de la acreditación. O sea, sí, todo padre de familia tiene derecho a saber si está en un colegio acreditado. Y eso tiene una ruta que también ha sido consensuada, digamos, con los propios colegios privados, porque es un camino de autorregulación, ¿no? Yo primero hago mi evaluación y de ahí llevo a una acreditación. Y nos parece que esa es la ruta, digámoslo así, correcta. Pero no es una exigencia automática. Digamos, hay colegios en Los Olivos que cobran 180 soles, tienen una muy buena calidad educativa cuando los comparas con los colegios públicos de la zona, pero no tienen los recursos para pagarse una acreditación. Eso es algo que imaginamos nosotros. Es voluntario. Como correcto. siempre, si le ponemos obligatorio desde el arranque, tiene un efecto más bien negativo. Pero el otro tema es que la evaluación censal del 2011 nos arrojó que en el estrato A y B de la población, los resultados de aprendizaje entre un colegio público y privado eran similares, ¿no? O sea, solamente a partir del sector C en adelante, y obviamente en el B y el A, había una gran diferencia entre lo público y lo privado. Entonces, no es para regular o sobreregular la educación privada, pero sin duda también tenemos un reto que afrontar ahí en este sector, ¿no? Y esos datos seguramente saldrán nuestros resultados 2012 y los podremos compartir para tener un mejor análisis. Nos encantará estar con usted para poderlos compartir, poderlos analizar y ojalá, la verdad, este año tengamos un año educativo que de alguna manera se integre un poco más con la realidad peruana, ¿no? Porque lamentablemente la educación es una de esas piedras angulares que no estamos todavía sintiendo como base para el desarrollo en el largo plazo, ¿no? Así es, y esperamos como ministerio cumplir con lo nuestro y que eso anime a otros también a sumar voluntades, ¿no? Le agradezco muchísimo por su presencia. Esperamos tenerlo próximamente entonces. Ya, en el muy bien, ya. Okay. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Dominic Schneider, jefe de materias primas e inversiones alternativas del UBS Bank. Regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.